Buenas tardes. ¿Verdad? Continuamos nuestro estudio del compendio de la doctrina secreta hoy, 22 de agosto de 2021, en la página 128, en el primer punto y seguido del primer párrafo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces, de todas maneras, vamos a releer el inicio de la página que lo habíamos leído el domingo pasado. Las líneas negras horizontales de los planos inferiores son los upadis en un caso y los planos en el caso de la cadena planetaria. Es decir, de acuerdo a cómo se aplique el gráfico, es que o estamos en relación con los planos inferiores o con los vehículos que usamos, los microcosmos del macrocosmos. Y sobre todo con el caso de los planos de la cadena planetaria. Por supuesto, en lo referente a los principios humanos, que es la primera parte del gráfico, el diagrama no los coloca por completo en orden, aunque muestra la correspondencia y analogía. Atma con Buddhi, Mana superior con Kama, etc. Hacia lo cual se llama ahora la atención, porque son estas correspondencias las que van dando como nosotros, que ya estamos en el arco, en el fondo del arco de descenso y encarnado en estos momentos en un cuerpo físico, tenemos que ir reascendiendo en conciencia a través de lo que es la parte superior del lado derecho, Atma, la realidad de Manas, la inteligencia, la realidad de la vida en lo que anima al cuerpo físico. Y entonces eso va dando una serie de direcciones de cómo tenemos que reascender, porque cuando lo vemos en el lado de los globos y de la relación entre los globos, el globo A no es nada más que el que está para formar todo lo que después se va a recoger en el último globo de cada ronda, es decir, de cada giro alrededor de los 7 globos, y al globo básico de la Tierra o el planeta ya físico, el más denso, es el que va recibiendo todos los, vamos a decir, prototipos que se van generando en los 3 globos de descenso y los van, como si dijéramos, elevando a su máxima expresión en los 3 globos de reascenso. Esto también nosotros lo vamos a ir haciendo con nuestra constitución. Atma va a tener un vehículo que es Buddhi. Manas va a tener un vehículo que es Kama. Y el prana va a vitalizar un cuerpo físico, que es donde nosotros vamos a coger estos 3 aspectos. Por eso hay 3 básicos con 4 subaspectos, ¿no? Siempre. Y entonces en el cuerpo físico vamos a ir desarrollando todo lo que desde Buddhi, los deseos, que es con el manas inferior, como es natural. No vamos a entrar aquí en mucho detalle. Y aquello que tiene que entonces expresarse en la forma física. Y esos 3 aspectos son los que vamos a ir entonces relevando, es decir, sutilizando para que pueda la verdadera vida sentirse, la verdadera inteligencia expresarse, la verdadera voluntad divina cumplirse. Y todos estos rejuegos son difíciles al principio de comprender, pero este gráfico, y sobre todo en relación con nuestro sistema planetario,
nos puede ayudar mucho, porque claro, con respecto al universo total, todavía está muy lejos de nuestra capacidad de comprender lo macrocósmico divino. Y nada más que comprendemos lo macrocósmico que refleja un espíritu planetario en la cadena planetaria. El cosmos total con K es todavía para nosotros insondable. Como verá el lector, se trata del descenso del espíritu en la materia. ¿Se dan cuenta? El ajuste, tanto en el sentido místico como en el físico, de los dos. ¿Por qué? El espíritu no puede, vamos a decir, expresarse en el mundo material de golpe y ya, y total, y llegar a la materia más densa. Se tiene que ir, como si dijéramos, interrelacionando. Y tiene primero que ir descendiendo desde lo más sutil al predominio de la materia total física, sobre todo esta cuarta ronda, fue en la cuarta raza, y después reascender otra vez hacia lo sutil, o reascender hacia lo sutil, pero con todo lo que vaya aprendiendo en todos los ciclos de relación con la materia y en todos los niveles de relación con esa sustancia primero, porque le llamamos sustancia cuando es muy sutil, y la materia densa, sobre todo esta física, que es la que más trabajo nos da, que es la única que casi que esconde o aparentemente hace hasta irreal la existencia del espíritu, como creen muchos materialistas y muchos cerebros entregados a la parte física, que es lo que todavía nosotros tenemos que en gran medida vencer en nosotros mismos, por mucho que veamos ya lo lógico de que la manifestación no sea un accidente y una casualidad material, sino un plan de propósito y con un resultado a la larga, vamos a decir, eminentemente útil para la expresión creciente del espíritu hasta que llega a dominar todos los niveles de materia y a expresarlos con la maestría total a que está señalado cada sistema de evolución o cada plan de evolución. Entonces, es un descenso, es el ajuste, tanto en el sentido de los dos, y su entremezcla para la venidera gran lucha por la existencia, que es en la que todavía gran parte de la humanidad estamos enfrascados, de la actual humanidad, ¿no? Porque estamos a mitad más o menos de nuestro plan de evolución, pero que va siempre a tener un resultado positivo y un resultado exitoso, porque la inteligencia universal es la que ha ido expresando todo este plan y es la que le da su seguro resultado útil para la expresión de un espíritu cada vez más diáfano, cada vez más sabio en un mundo cada vez ya después menos material que el que ahora nosotros todavía estamos a mitad de camino, con el cual nosotros todavía estamos luchando. Y por eso fíjense que aguarda ambas entidades, porque la materia también es un resultado, no hay materia muerta, un resultado de una interacción con vida todavía más inconcebible para nosotros, la vida de los elementos, etcétera, y que también va a tener un resultado de que ese sistema planetario cada vez expresará aún sus aspectos materiales de una manera más adecuada y más, como dijéramos, inteligentemente expresada. Se pensará que entidad, por ella lo pone entre comillas, es un término extraño para emplearlo con referencia a un globo, a nuestro planeta, porque la vida en general de un planeta como este
está todavía tan en embrionario estado que parece que nada más que son reacciones químicas, bueno, todo lo que la ciencia materialista estudia, pero no, todos son entidades también. Y todos son entidades en evolución y todos son entidades en progreso. Pero los antiguos filósofos que veían en la Tierra un enorme animal, puesto entre comillas, eran más sabios en su generación que nuestros modernos geólogos en la suya. Por ejemplo, los geólogos no conciben que un mineral que no ha cristalizado, lo único que tiene de diferencia básica es que no ha aprendido su materia, su expresión material, a poder cristalizarse. La cristalización no es nada más que un resultado de la evolución de la conciencia del mineral como elemento. Y por eso los minerales cristalizados, aún el agua, cuando se congela en la nieve, que lo hace en formas geométricas y todo eso está expresando inteligencia. Y por ello que es una entidad, el cristalito. Y eso lo comprobó Emoto cuando, hablándole, pensando cosas positivas a estos elementos congelados, los lograba cristalizarse poniéndole música adecuada de un Mozart, de un Beethoven, etcétera. Exaltaba rápidamente el brillo, la luz, la perfección de lo que, deseándole cosas buenas. Es decir, que son sensibles al pensamiento, a la armonía, a todo, si se sabe trabajar con ellos. Lamentablemente muchos científicos todavía no han aprendido. Podrían acelerar la evolución de esa entidad que llamamos el planeta Tierra. Se dice que las cadenas planetarias que tienen sus días o periodos de actividad y sus noches o periodos de reposo, que es lo que entonces ya aclara intermedio, o sea, periodos de actividad o vida, o de inercia o muerte aparente, están dormidos. La muerte no existe. Existe la disgregación del vehículo que se usó durante la vida, si ya no tienen más etapas que cumplir. Pero de todas maneras, la vida adquiere la capacidad de poder generar un mejor vehículo que va a tener mejores expresiones. Eso incluye también nuestro planeta, la Tierra. Y entonces, quitando el paréntesis, que tienen sus días y sus noches, se conducen en los ciclos como los hombres en la tierra, no en los cielos, perdón. Eso, acuérdense que a veces es un ciclo, a veces no. Es en lo sutil como en lo más denso, es decir, en los elementos menos materiales como en los elementos más materiales, que es nuestro planeta. Engendran a sus semejantes, envejecen y personalmente se extinguen, porque toda personalidad, aún la de un planeta, tiene que varias encarnaciones para poder expresar toda su vida de una manera adecuada, dejando tan solo en su prole, es decir, en lo que surja, en el caso del planeta, de ese planeta, sus principios espirituales como supervivencia de sí mismas. Es decir, la personalidad siempre va a ser transitoria, desde un átomo a un planeta. Que no podemos distinguir la personalidad del átomo de su alma, correcto. Que nosotros todavía no la distinguimos plenamente, correcto. Pero que todo va a ir progresándose y va cada uno a distinguir la diferencia entre su alma transitoria y un alma que es la personal, y un alma espiritual que va a ser más duradera, pero que ambas surgen de una esencia eterna, que es la seidad, aunque nunca es un ser. Eso también lo podemos ir viendo cada día, no solo con mayor lógica,
sino que lo vamos a ir comprobando en nosotros mismos. Y nosotros podemos en una sola vida vivir varias personalidades, poder expresar más de una personalidad y con ello estaríamos en un solo cuerpo dando dos pasos personales, es decir, de maduración personal, de elevación personal, de perfeccionamiento de la expresión personal, sin intentar la dificilísima tarea de explicar el proceso total con todos sus detalles cósmicos. Es lo que les decía, aún los de un sistema planetario son dificilísimos. Imagínense el sistema solar, imagínense los sistemas galácticos, etcétera. Son cada vez más difíciles de explicar, de poner en palabras, pero la palabra no es la cosa. Y según nosotros vayamos evolucionando, también podremos ir dejando a un lado las palabras. La mente concreta necesita las palabras. La personalidad actual, al menos nuestra, necesita las palabras. Pero nosotros podemos llegar a expresar nuestra alma sin palabras y estaríamos en contacto con nuestra alma superior y podríamos ser conscientes de nuestra inmortalidad. Y ya nadie nos podría decir que la vida física, cuando se acabe, se acabó todo, porque tendríamos la conciencia de que va más allá de este cuerpo, más allá de la personalidad, y nadie podría quitarnos esa vivencia, que son vivencias del alma. Cuando una cadena planetaria se encuentra en su última ronda, su globo A, antes de morir por completo, envía toda la energía y principios a un centro neutral de fuerza latente, un centro Laya, ya lo habíamos visto, dando con ello vida a un nuevo núcleo de la actividad o le da vida. Es decir, esos centros existen en un espacio aparentemente sin centros. Y siempre, en todo punto donde se puede manifestar un sistema, un planeta, cualquiera de las expresiones de la vida manifestada en el nivel macrocósmico, pues hay un punto de donde surge la vida y un punto como los dos centros de una elipse por donde se vuelve a recoger. Porque eso es la circulación de la verdadera realidad a través de sistemas manifestados. Supongamos que una evolución semejante haya tenido lugar en la cadena planetaria lunar. Supongamos además, en gracia del argumento, aunque la teoría del señor Darwin citada abajo ha sido últimamente echada abajo en la forma original que Darwin la propuso, y si bien el hecho no ha sido todavía determinado por cálculo matemático, que la luna es mucho más vieja que la Tierra. Imaginemos que eones antes de desenvolverse el primer globo de los 7 nuestros, permanecían los 6 globos compañeros de la luna justamente en la misma posición en relación unos a otros que la que ocupan en la actualidad los globos de nuestra cadena con respecto a nuestra Tierra. Y así fue. Véase, así lo plantea en una forma como originalmente están en las cartas de los maestros el señor Sinen en su libro Budismo Esotérico, La Constitución del Hombre y la Cadena Planetaria. Y ahora será fácil imaginar mejor al globo A de la cadena lunar dando vida al globo A de la cadena terrestre y muriendo dentro de la misma elipse de espacio en donde ambos sistemas se han ido manifestando. Por eso el cadáver físico, que es lo que es nuestra luna, de aquella cadena, todavía gira alrededor de la Tierra, porque están en una elipse, para nosotros desconocida, que tiene 2 centros. Un centro Laya de origen, un centro Laya de destino. Y ellos dos se activan alternadamente, aunque tienen cierta simultaneidad, como lo hay en nuestra cadena terrestre,
que ha dejado simultáneamente todavía activo el globo de la luna, porque él cumple ciertas funciones que no solo son las mareas, que como habíamos dicho ya anteriormente, que tienen que ver con el nacimiento de toda la vida, porque va con las mismas leyes que ella mantuvo para iniciar su cadena planetaria y ahora las repiten como una madre con respecto a todo lo que nace sobre su criatura, sobre su hija, que es la Tierra. Y entonces, bueno, está esta relación entre los globos A y B de ambas cadenas, de C también de ambas cadenas, ¿eh? Después el globo C de la cadena lunar creando su progenie, la esfera C de la cadena terrestre. Luego a la luna, nuestro satélite, que ella en la llamada nos aclara. Es innegable que la luna es el satélite, es decir, que depende de la Tierra, o la Tierra la tiene, como si dijéramos, a su atracción mayor, girando alrededor de ella. Pero esto no invalida la teoría de que le ha valido a la Tierra todo menos su cadáver, que le ha dado, perdón, que le ha dado a la Tierra todo menos su cadáver. Es decir, le dio su atmósfera, le dio parte de sus elementos, tierra, agua, aire, etcétera. Le dio la parte etérica, la parte astral, la parte mental. Es decir, todos la síntesis de lo que se expresó en sus 7 globos, y en los más sutiles los dio casi que, vamos a decir, totales, y solamente retuvo su cadáver físico, que por la densidad de esta materia del plano físico no se disuelve tan rápidamente, pero también, como ustedes van a ver ahora, porque ella cumple funciones aún en su estado de planeta o de cadena planetaria con personalidad totalmente eliminada, pero con influencia a la personalidad de su hija. Y si nuestra luna es solo una salpicadura de nuestra Tierra, como planteaba o plantean todavía quizás algunos geólogos y algunos estudiantes del sistema solar, ¿por qué no puede establecerse una consecuencia semejante para las lunas de otros planetas? Los astrónomos dicen que no lo sabemos. ¿Por qué no tienen satélites Venus ni Mercurio? Y cuando existen, ¿qué es lo que los formó? Porque decimos nosotros, la ciencia tiene solo una clave, la clave de la materia, para abrir los misterios de la naturaleza, mientras que la filosofía oculta posee 7 claves y explica lo que la ciencia no logra ver. Mercurio y Venus no tienen satélites porque si tuvieron padres, tal como lo tuvo la Tierra, ambos son mucho más antiguos que la Tierra. Y antes de que ésta llegue a su 7ª ronda, esto también lo vimos, su madre, la Luna, se habrá disuelto en aire sutil, como ha sucedido o no, según el caso, con las lunas de los demás planetas. Pues existen planetas que poseen varias lunas. Esto depende de otra serie de leyes que hasta ahora no se nos han dado. La doctrina referente a las cadenas planetarias de mundos en el cosmos solar es en resumen la siguiente. Primero, todas las cosas, tanto en el universo metafísico como en el físico, son septenarias. De aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan 6 globos compañeros. La evolución de la vida procede en estos 7 globos o cuerpos, desde el primero al 7º, en 7 rondas o 7 ciclos. También les había dicho la semana pasada, o 7 anillos, como se le llama a veces en las cartas de los maestros. Les hago estas salvedades porque a veces se le llama ronda, pero en un principio se le llamó también anillos. Estos globos se forman por un proceso que los ocultistas llaman
el renacimiento de cadenas planetarias o anillos. ¿Ven? Que también fue una frase usada, una palabra usada. Cuando uno de tales anillos ha comenzado su séptima y última ronda, el globo primero más elevado A, seguido por los otros hasta el último, el séptimo, en lugar de emprender cierto periodo de reposo o de oscuración, porque quedan como dormidos, tienen su noche menor, como en sus rondas precedentes, comienza a marchitarse, es decir, a deshacerse. La disolución planetaria, pralaya, se halla próxima a su hora. Ha sonado. Cada globo tiene que transferir su vida y su energía a otro planeta. Y esto está en el diagrama de la página 98, que vamos a verlo un momentico. Para que ya quede y después volvemos atrás. Para que ya lo vean, porque si ustedes no tienen el libro, mire, ahí está. Está en la 97, en la 98. Ven, ahí está la cadena terrestre que procede de la cadena lunar, que por eso le pone figura 1, porque esa es la que transfiere hacia la presente, que es la que ella pone entonces en el lado izquierdo de la página. Y entonces el planeta A de la luna pasa a A más, que es el mismo planeta, el primero, el más sutil, de la Tierra, de la cadena terrestre. Y ven, las líneas de punto le van dando cómo transfiere B a B más, C a C más, etc. Hasta llegar al G, que es el séptimo planeta de la luna, que es el último que se disuelve y hace que se forme el último planeta, también más sutil, porque recuerden, se va descendiendo hasta llegar a la Tierra y se reasciende hasta volver al nivel de materia, en cuanto a materia, que tiene el primer globo, regresando en sentido inverso, reascendiendo. Eso se produce también en el aspecto de la conciencia evolucionante en ese sistema planetario. Y es el que va dando también el progreso en cada ronda a la unidad de vida conciencia que nosotros no, sí, me fui. Cuando uno pasa así hay que ir más despacio y total. Era la página 88. Y así tenemos nosotros la... uno pasa, sí, son 10 páginas más, 88. Es la 89, querido hermano Gaspar. Sí, ahora la 89 ya. Bien, sí, porque gracias, mijita, sí, es verdad, porque nosotros habíamos empezado en el 88. Ajá. Véase diagrama 2 de la página 98, que es lo que hemos visto. Pero quería que lo vieran por si acaso alguna persona después no tiene el libro. Entonces, el tercer punto del resumen, nuestra Tierra como representante visible de sus globos compañeros invisibles y superiores, sus señores o principios, porque recuerden, todos son entidades, pero son los principios, igual que nosotros tenemos principios físicos, emocional, mental, etc. Y allí existe una expresión de la vida. No hay materia muerta, por tanto no hay planeta muerto. Es una entidad, aún la Tierra, y sigue siendo una entidad, un señor, un principio, cada uno de los aspectos invisibles de nuestro sistema planetario, y todos los de la A a la C sirven para expresar prototipos en cada ronda de algo que va a realizar la humanidad, sobre todo, que es el reino principal,
pero que también van en menor medida a adelantar y expresar los reinos precedentes, animal, vegetal, mineral y los elementales también, porque ellos están evolucionando conjuntamente con la humanidad. Lo único que por una línea distinta, la línea de las almas grupales, la expresión grupal de gran cantidad de formas que reciben la misma impresión, pero que nada más que la pueden asimilar en los dos aspectos primarios de la triple expresión divina, lo que llamamos la Trinidad de las religiones, que es la expresión de los tres logos, que le llamamos en la filosofía que surge de la teosofía, porque la teosofía en sí es sabiduría divina, pero para que nosotros la manejemos con palabras, con estudios, hay que convertirla en expresiones filosóficas para que nosotros podamos estudiar. Entonces, estos globos compañeros, estos señores o principios que expresan la vida, que se manifiesta a través de esa materia más sutil que la de la tierra, tiene que vivir lo mismo que los demás durante 7 rondas. Es decir, ellos van a ser estremecidos por el centro de expresión del logo planetario 7 veces, cada uno en este sucesivo orden de la A, B, C a globos más densos, dándole paso a una nueva capacidad que cada ronda va a tratar de lograr en cada uno de los reinos, y llega al cuarto, al principal globo, al físico, donde se conjugan la materia más densa con el espíritu más alto, para tratar igual en cada uno de los periodos mundiales lograr un objetivo, lograr una parte del plan de evolución de esa encarnación de la cadena planetaria. Cuando coge los 3 globos de reascenso, todo el resultado positivo, sobre todo de este globo Tierra, de ese giro, de esa ronda, de esa cadena planetaria, van a ser asimilados y permanentemente fijados en los 3 globos de reascenso, según van pasando con esa experiencia de la materia más densa a fijarlo en niveles de menor materia, donde la conciencia puede mejor fijar. Es una fijación igualito que un Devachan, hermano. Las leyes todas son nada más que distintas visiones de un mismo proceso. Cuando ustedes estudian la vida después de la muerte en cualquiera de los libros teosóficos, si comprenden lo esencial, aunque no comprendan muchos detalles, se van a fijar que es lo mismo. Se abandona el cuerpo físico, la parte de emocional y mental con las experiencias físicas que ha tenido, va a ser una, como si dijéramos, división. Lo que tiene utilidad para la evolución del alma inmortal, de la mónada, y lo que se tiene que desechar porque fueron experiencias mal trabajadas. Eso es lo que se queda como un cascarón o kama rupa abandonado. Y aquello positivo que se delimita, esto sirve, esto sirve, esto sirve para la evolución de la mónada, se va con la parte mental y emotiva positiva de la vida a Devachan, en donde se produce el proceso de asimilación. Y el Devachan como es natural es mucho más sutil que el globo de la Tierra, que la parte cámica más densa, que la parte mental inferior que no sea positiva. Y entonces, ¿en dónde queda fijado? En el cuerpo causal de la persona. Así hay una relación también en estos globos que se correspondería con esa asimilación, con este cuerpo causal, porque esa es la parte no personal de nuestro sistema planetario.
El cuarto punto. Su humanidad se desenvuelve por completo tan solo durante la cuarta ronda. Esta es la ronda, porque es la mitad, la crucial, nuestra ronda presente. Hasta este cuarto ciclo de vida se hace referencia a ella como humanidad, solo por falta de un término más apropiado. Recuerden, la humanidad no tenía inteligencia todavía, la humanidad no podía, como dijéramos, conscientemente, autoconscientemente, el nacimiento del yo, que en lo personal tiene sus negatividades, pero que es un reflejo del verdadero ser monádico, pues le va dando vamos a decir, movimientos embrionarios en la primera, la segunda y la tercera ronda, pero en la cuarta, en la tercera raza, antes de llegar a la mitad, descienden los Manasaputras a completar la expresión humana centenaria. Y es cuando el ser humano entonces de verdad inicia su verdadera evolución, porque es lo que lo va a llevar al arco ascendente, como autoconscientemente. A manera de la oruga, fíjense qué buen ejemplo, que se convierte en crisálida y en mariposa, el hombre, o más bien lo que se convierte en hombre, su verdadera individualidad, pasa a través de todas las formas y reinos durante la primera ronda y a través de todas las formas humanas durante las dos rondas siguientes. Llegado a nuestra tierra, el principio de la cuarta, esta que estamos ahora, en la serie presente de ciclos de vidas y de razas, el hombre es la primera forma que aparece en ella, siendo precedido únicamente por los reinos mineral y vegetal. Claro, porque aparte eso no se disuelve en ningún pralaya menor, pero parte del reino vegetal ya también tiene que estar bien consolidado, porque ese hombre se va a densificar y va a necesitar alimentarse. Y su alimento es sobre todo vegetal. Teniendo aún este último que desarrollarse, el vegetal, en lo que es los árboles frutales, muchos de las partes superiores, y continuar su evolución ulterior por medio del hombre. Porque el hombre es entonces el que empieza a sembrar, el hombre es el que empieza a cultivar, y el hombre acelera la evolución del vegetal a través de su mano en su aspecto positivo. En el aspecto negativo ha destruido muchos bosques, estamos destruyendo con los incendios, etcétera. Pero bueno, el hombre siempre se pasa. Mientras no tenga la sabiduría total de un ser superior. Durante las 3 rondas que han de venir, la humanidad, lo mismo que el globo en que vive, la Tierra, tenderá siempre a reasumir su forma primitiva, la de una hueste dianchohánica. Dian es inteligente. Chohan es señor, los señores inteligentes. Una hueste dianchohánica que se va a completar como una verdadera jerarquía, como todo lo que es la vida evolucionada, una jerarquía que ya vence la parte, y nosotros incluidos. Todo hombre que se autorrealiza como un adepto, que deja de ser un ser humano, asciende al nivel dianchohánico como como una expresión jerárquica de la conciencia divina. Mientras se es aún un iniciado, pero se es todavía hombre o ser humano, claro que está, como si dijéramos, camino de ese nivel de unidad. Pero la autorrealización plena, aunque se renuncie el nirvana y después aún el paranirvana durante tanto pralayas menores como el pralaya total, para seguir sirviendo a la vida manifestada, y se renuncia a descanso, es lo que está en la definición de los 2 senderos de la segunda parte, y bueno, y después se desarrolla todavía más en la tercera, de la voz del silencio,
el hombre deja de ser un ser separado y un ser individual. Porque la separatividad es lo primero que hay que vencer, pero después aún la individualidad. Y aunque retiene las capacidades únicas que desenvuelve como individuo, las aporta ya como un miembro de una jerarquía a una labor unitaria en favor de la evolución, en aceleración de la evolución, etc. El hombre tiende a convertirse en un Dios y después en Dios. Es decir, en la divinidad total. Por eso deja de ser un ser que se siente separado, que se siente individual, pero con toda la sabiduría de un ser individual. Esto es una de las, como dijéramos, de los niveles de reabsorción en la vida superior que menos podemos entender en nuestro estado actual de ignorancia. Pero ella no usa aquí. Dice, a convertirse en un Dios es un ser separado todavía hasta cierto punto. Y después, en Dios. Dios es la suprema divinidad y no tiene personalidad alguna. No es una persona. Ni se siente separado en nada. En sí no es un ser. Es nada más que la seidad en su plenitud. Lo mismo que cualquier otro átomo en el universo. Porque indudablemente en los Mahapralaya es lo mismo. Ni aún los átomos permanecen como puntos en el espacio separados. Recuerden que ese estado de paranirvana o paranispanna, como se le llama, al pralaya total, al Mahapralaya, pues, en relación con la conciencia, ni aún los átomos ultérrimos permanecen como manifestación. Todo se resume en un todo y no hay, por tanto, ninguna circunferencia que pueda expresar un ser, un límite que pueda expresar un ser. Reina totalmente la seidad. Vuelve ella a poner entre comillas esto. Que ella pone aquí muchas comillas porque pertenece a citas muy... bien, esto está extractado ahora, estaba buscando. Ella pone extractos del comentario, extractos de las cartas de los maestros. Este es un extracto de una de las cartas escritas por los maestros sobre varios tópicos. Dice, comenzando tan remotamente como en la segunda ronda, la evolución procede ya bajo un plan por completo diferente. Es decir, en la segunda ronda de esta cuarta, de esta encarnación de la Tierra, que tuvo una primera y después una segunda ronda antes de esta cuarta, que es lo que quiero decir, estamos en la cuarta ronda. Comenzando tan remotamente como en la segunda ronda, es decir, hubo segunda, tercera y estamos más allá de la mitad de la cuarta porque la quinta raza ya está bastante avanzada. La evolución procede ya bajo un plan por completo diferente. Tan solo durante la primera ronda es cuando el hombre celestial se convierte en un ser humano en el globo A. Vuelve a convertirse en un mineral, una planta, un animal, en los globos B y C, etc. Es decir, va pasando, como ya dijo antes, por todos los reinos de nuevo. Es decir, la humanidad tiene que, como si dijéramos, volver a repetir hasta cierto punto etapas que ya pasó, o reinos que ya venció, pero es porque él va abriendo los globos, porque la humanidad es la única que puede canalizar determinadas energías, porque ya son mónadas individualizadas, mientras que todos los otros reinos no están individualizados. Este es el gran nudo gordiano de la evolución. Es lo que posibilita seguir adelante y a la vez
Lo que si nos empecinamos en la separatividad, como ya muchos seres humanos se siguen, como dijéramos, encaprichando. No, a mí no, nadie, no, yo. Y seguimos exagerando nuestra separatividad. Nos quedamos en este, como dijéramos, arco de descenso. Y la humanidad ya tiene que ir al reascenso. Ya pasó el máximo de descenso, que fue la cuarta raza raíz. Y ahora tiene que ir primero reabriéndose a la unidad por solidaridad, por aspectos ya de que el ser humano no puede seguir separándose de sus demás seres, ni de la naturaleza, ni de los demás reinos. Él tiene que cumplir su función de unificador. Y esa es la enseñanza que fue aprendiendo hasta cierto punto la mónada humana, volviendo a reabrir los reinos por los que ya pasó, porque él tiene que ser un pionero. Y por tanto, en el arco de reascenso, él tiene que demostrarlo, sabiendo regresar a los niveles de cooperación primero, de íntima cooperación después y después de unidad total. El proceso cambia por completo desde la segunda raza. Esto está extractado de la Carta de los Maestros sobre varios tópicos y ella nos dice, aquí, sí, la llamada 5, oígame, ponen los números, de las cartas de los Mahatmas Apesinen. Esta es una paráfrasis de la carta 23b. Esa es la célebre carta en la edición no cronológica, la de original de las selecciones que hizo el albacea testamentario de él y que fue el primero, no me recuerdo, Humphrey, que publicó por temas. Este tema es de los que tienen instrucciones sobre la vida y sobre la relación de la vida y de la forma. Es una carta de respuesta del maestro, pero aquí en la cita está en paráfrasis, de una carta, la 23A, que nada más que con preguntas le hizo cine sobre todo lo que no entendía de las explicaciones anteriores, que sobre todo estaban sobre la vida después de la muerte, la carta del de Bachán, que fue la 16, hubo una serie de enseñanzas que Cine no entendió y le hace una carta que se publicó entonces por este albacea testamentario de sus cartas de preguntas, y la 23b es la que recogió todas las respuestas que el maestro le dio a Cine. Y vamos al quinto punto. Cada ciclo de vida en el globo D, que es nuestra Tierra, ¿no? El cuarto globo, 3 de descenso, A, B, C, D es la Tierra. En esta obra no nos ocupamos de los otros globos más que incidentalmente, porque si no comprendemos todavía nuestro globo, ¿ustedes creen que vamos a comprender globos más sutiles? Nada más que sabemos genéricamente esto. ABC son los que se van densificando al inicio de una ronda. E, F, G son los que se van sutilizando con el resultado de lo que aprendimos, sobre todo en esta cuarta etapa, en este globo D, con humanidad en la presente, en este caso, cuarta ronda. Así que cada ciclo de vida en el globo de nuestra Tierra se compone de 7 razas raíces, es decir, 7 etapas de expresión del cuerpo físico, con la siguiente característica que lo veremos en antropogénesis después. Cada raza, cada ciclo, le llaman, si quieren quitarle el nombre de raza sería ideal porque se confunden con las etnias sobre la Tierra. Cada ciclo de los 7 se destaca y se caracteriza a su vez por un nuevo sentido. La primera raza o primer ciclo tuvo un solo sentido. La segunda, 2 sentidos. La tercera, 3 sentidos.
La cuarta, que es la que llamamos, bueno, la tercera es la que llamamos la lemur, después en la literatura teosófica. La cuarta, la que llamamos Atlante, y actual nuestra, la quinta, que por desgracia se le llamó Aria, y de ahí los alemanes y otra serie de personas se equivocaron y lo confundieron con los hombres rubios y de ojos azules, es la que tiene 5 sentidos. Cuando ella explicó en Antropogénesis, para que el que quiera buscarlo desde ahora ya lo tenga, porque eso ella no lo explicó más, lo explicó una sola vez. Ella explica que la primera raza no tuvo muerte, porque era tan sutil que los vehículos no hacían falta renovarlo, ni se desgastaban. Y entonces no se conocía la muerte. Pero ya cuando se inicia la segunda raza, los vehículos se hicieron más transitorios y tuvieron entonces el fenómeno de nacer, desarrollarlo, venía el desgaste, la decrepitud y la muerte, y tener que empezar a coger otro cuerpo físico. Aparte, el globo se iba densificando también, la misma Tierra, como 4 globos, y los otros también. Entonces, ese globo no solo se hace más denso, no solo se hace necesaria la vida y la muerte, sino que esa segunda raza tiene otro sentido, el segundo. Y HPV dice así textualmente: al agregarse el segundo sentido por las monas de avanzada, las más adelantadas son las primeras que pueden expresar ese segundo sentido, esa nueva raza, esos nuevos organismos con 2 sentidos reabsorben el resto de las mónadas. Cada vez que encarnan ya nacen con los 2 sentidos, porque la evolución en su aspecto físico es el primer paso. Y entonces eso se repite después en todas las demás. Si ustedes buscan cualquier ser humano normal, desde los esquimales hasta cualquiera de las razas de cualquier expresión, civilización, color, de cualquier inteligencia, etcétera, todos los seres humanos nacen con 5 sentidos. Porque eso se repite en cada una de las razas. Y la quinta raza se caracteriza por 5 sentidos. Luego, como evolución física, siempre nada más que hay una raza sobre el globo. Hay un tránsito en la formación de la raza que tiene su ciclo y que se explica. Pero una vez consolidada la raza, físicamente, el paso físico se completa y toda la raza es una sola sobre la Tierra. Ahora, como no es la única evolución la física, existe la evolución psíquica, que ya está también bastante avanzada en la humanidad actual, que es la que incluye deseos y mente inferior, la mente concreta. Y hay una evolución del espíritu, que es la que se marca en los niveles de la evolución monádica, que no comprendemos porque el espíritu ni aumenta ni disminuye, pero existe. No me digan cómo. Ahora, la evolución psíquica se marca en el cuerpo causal. Y allí también hay razas, como es natural. Una persona que no tenga desarrollado su cuerpo mental no pertenece a la quinta raza de evolución mental. Pero eso no se ve porque una persona puede venir hasta como idiota y lo que está pagando un karma por haber usado mal su mente. Pero si ustedes tuvieran la visión de su cuerpo causal, sí sabrían si tiene la evolución mental o es un karma que está pasando. O no la tiene, aunque no tenga karma, sino que no ha desarrollado el principio manásico, que es lo que caracteriza la evolución de la quinta raza mental. Luego esto es definitivo porque
hasta HPV ha sido acusada de racista por haber usado algunas veces estas palabras y tener que dejar ciertas cosas para que uno las investigue. Investíguenlo por usted y se convencerán que físicamente hay una sola raza sobre la Tierra, una vez que esa raza se establece. Y la nuestra lleva 1 millón de años ya. Yo no digo que sea a la misma velocidad toda la raza, ella no explicó eso. Parece que ahí hay ciertos aspectos iniciáticos que no se pueden del todo. Digo que nada más que se pueden explicar a iniciados. No son aspectos iniciáticos, sino aspectos que nada más que se pueden comprender los iniciados. Pero lo que sí es importante es que nosotros nos demos cuenta de la imposibilidad de poder juzgar a los demás por su cuerpo físico como que pertenecen a una raza o a otra, en el sentido teosófico. Las razas teosóficas son la evolución de la conciencia interna. Y eso nada más que se marca en el cuerpo causal. La evolución física es de secundaria importancia y nada más que tiene que ver. Rabiorcado, así se llama. Por favor, me cierre el micrófono. Por favor, me cierre el micrófono. Por favor, me cierra el micrófono. Está secando, de repente hace esto y está secando. Por favor, me cierra el micrófono. Ya está cerrado, Juan. Ay, mijo, ciérralo entonces tú. Yo no sabía que tú estabas. Pensé que era que no estabas. Perdona. Si no, te llamo la atención para que me lo pidas. No me gusta ponerme bravo porque... Pero yo no iba a seguir hablando si hay otras personas hablando. Eso sí no es posible. Aquí hay que disciplinarse y cerrar los micrófonos. Y si no, quitamos a la persona que sea indisciplinada repetidamente. Ahí sí no puede haber porque es 1 hora nada más y ya hemos perdido 1 minuto. Y perdonen, pero que yo en eso sí tengo que defender a los hermanos de España que están dando sus horas de sueño. Cada ciclo de vida en el globo de nuestra Tierra se compone de 7 razas raíces. Comienzan con la etérea, y terminan con la espiritual. En la doble línea de evolución física y moral. La física sí tiene que ver con la moral. La ética nunca se puede abandonar y eso es instintivo en el cuerpo. Pero la mente a veces la desvía. Eso es otra cosa que es muy difícil de expresar con, porque van embonando, como es natural. Así que terminan con la espiritual en la doble línea de evolución física y moral. Desde el principio de la ronda terrestre hasta que concluye. Desde el principio de la ronda terrestre hasta que concluye. La una es una ronda planetaria desde el globo A al globo G, el séptimo, es decir, desde los 7, pasando por los 7 globos. La otra, la ronda del globo, o sea, la terrestre. Y esto tiene también implicaciones que yo no acabo de poder, como si dijéramos, penetrar en su integridad y que siempre, y que hay que seguir investigando. Aquí hay algo que yo por lo menos no les puedo a ustedes contestar para evitar las preguntas. Esto está muy bien descrito en el budismo esotérico y no necesita por ahora más aclaraciones. Es decir, que hay que ir al budismo esotérico a ver cómo lo planteó allí, porque yo no lo recuerdo. Y por eso le digo, no me lo pregunten hoy, vamos a ver si lo buscamos y vamos a ver si allí sí está más claro. Ella aquí, pues, se circunscribió porque ya estaba dado por los maestros y se hizo bien en budismo esotérico. Lo que hay, por eso estos estudios hay que enlazarlos, hermanos, tarde o temprano. Si no, siempre vamos a tener nuestras, como si dijéramos, dificultades. Sexto, que es el último que podemos leer. La primera raza raíz, esto es, los primeros hombres en la tierra, prescindiendo de la forma, es que eso no tiene que ver con la verdadera humanidad, forma, siempre la forma es transitoria, fueron la descendencia de los hombres celestiales.
llamados correctamente en la filosofía india los antecesores lunares o los pitris, de los cuales existen 7 clases o jerarquías, que también fueron jerarquías. Lo fundamental, antes de que lo expliquemos después más en detalle en antropogénesis, es que fueron dando lo que llamamos en literatura más moderna los dobles etéricos, es decir, los cuerpos astrales, que ella les llamó chayas. Chayas significa sombra, la sombra de lo que iba a ser el cuerpo físico, pero que nosotros, la humanidad nuestra, no sabía hacerlo. Necesitamos de estos antecesores, por eso se le llama, porque ya ellos habían tenido evolución en la luna. Algunos se incorporaron a nuestra evolución porque no habían alcanzado el adectado, nada más que el nivel de liberación de la rueda de nacimiento y muerte propio de la luna, que era una iniciación menos que la nuestra, la 4ª. Esta es la 5ª, y ya ellos lo han alcanzado. Las primeras perplejidades y conceptos erróneos nacieron a consecuencia de la doctrina que se ocupa de las oscuraciones periódicas y de las rondas sucesivas de los globos a lo largo de sus cadenas circulares. Uno de estos conceptos se refiere a los hombres de la 5ª ronda y hasta los de la 6ª. Es decir, hombres que ya están por delante de nuestra ronda actual, como evolución de conciencia superior de su mónada. Se sostenía que Gautama Buda era un hombre de la 6ª ronda, Platón y otros grandes filósofos y genios de la 5ª. ¿Y cómo podía hacer esto? Un maestro enseñaba y sostenía que aún ahora existían en la tierra hombres de la 5ª ronda. Y aunque se comprendía que decía que la humanidad todavía se hallaba en la 4ª ronda, en otro lugar parecía decir que nos hallábamos en la 5ª. No, son almas que se han avanzado como si estuvieran en la 5ª, pero con las condiciones y las dificultades de la 4ª. A esto otro maestro contestó con una respuesta apocalíptica. Unas pocas gotas de lluvia no constituyen una borrasca, si bien la presagian. No. Ahora él después aclaró más. No nos hallamos ahora en la 5ª ronda, pero hombres de la 5ª ronda, y le agregaría yo entre paréntesis, al nivel de su evolución, han estado viniendo durante los últimos miles de años. Bien, entonces lo dejamos aquí en la página 131 para el domingo que viene. Que es la 91, cada ronda. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, y cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dime, Ernesto, adelante. Gracias, hermano, por la conferencia, estuvo muy bonita. Mano, tenía una duda con la ronda. Sí. Aquí nos dice algo bien interesante, Elena, que en la primera ronda, en el globo A, el hombre divino, dianichojánico, se convierte en humano. Después nos dice que en el globo B se convierte en mineral, vegetal en el C, y etcétera, de animal, me imagino, ¿no? Entonces, después sigue con la línea ascendente de los D, F, G, y ahí es donde termina una ronda, me imagino, ¿no? Y la primera ronda. ¿Por qué ir activando los globos? Para que puedan después recibir las mónadas de ese tipo de reino. Es decir, el ser humano, como ya pertenece al reino humano, es decir, son seres, es la humanidad individualizada, pero todavía sin manejar la materia del nivel humano, que empieza y como dijéramos,
la jerarquía, porque de todas maneras el grupo de mónadas de un determinado nivel constituyen en cierto aspecto una jerarquía, pero una jerarquía en potencia. La otra es una jerarquía autoconsciente. Y ellos abren la expresión de vida de los globos con el reino mineral, que es el primero. Y después en el segundo globo con el reino vegetal. Porque ya actualizan, a la vez que actualizan un globo de la cadena, ese reino queda, como dijéramos, capaz de poder penetrar en los demás globos. Y así vegetal, animal y solamente ya en la cuarta, aquí en la Tierra, aunque repasan eso porque la materia de la Tierra es mucho más, vamos a decir, reacia a ser manejada por huestes o por reinos que no han tenido todavía el dominio de esos niveles materiales en ese reino, pues sí lo pueden hacer para facilitar los reinos anteriores. Esa es una etapa preparatoria de que el globo vayan despertando a los reinos, pero presidido siempre por la nueva humanidad que va a trabajar en ella. Y es solamente ya más tarde que empieza de verdad la evolución completamente humana. Pero no se completa su expresión totalmente humana hasta esta cuarta ronda, porque el principio mental pasa lo mismo. Es un principio divino y la humanidad no puede despertarlo por sí sola. Tienen que venir pitris superiores a los pitris lunares, que son los pitris agnisvatas, y despiertan entonces la inteligencia y se completa la posibilidad de expresar el centenario del ser humano, porque ya la mente junto con Buddhi y Atma representa la tríada superior. ¿Entiendes lo que te he querido decir? Sí, hermano, pero aquí antes Sí. ella nos dio un precepto que en la segunda y tercera ronda dice que pasa por todas las formas humanas. O sea, formas humanas en el globo A, B, C, pero de la segunda y tercera ronda. Sí, por eso, porque la humanidad igual no ha tenido cómo preparar una forma humana. Y el Logos le encarga a las mónadas humanas que vayan entonces abriendo lo que es habitar en una forma humana, que está dada sobre todo a través de los chayas, de los pitris, en el nivel físico, como te dije anteriormente, que es el nivel que la humanidad no lo puede hacer sola, lo tiene que hacer. Aquí viene una interrelación entre jerarquías y reinos, que eso de todas maneras lo vamos a estudiar en detalle en antropogénesis. Por eso ella lo da aquí en una forma genérica. Eso, si tú puedes ir a antropogénesis, lo vas a poder entender mejor porque ya tú has estudiado conmigo allá en Cuba algunas de estas lecciones. Igual por el compendio mismo yo lo daba en el grupo de estudio aquel de los lunes, que después hubo que abrir otro los viernes hasta que yo vine para acá en el 11. Y entonces tú vas a poder, tú guardaste, no, eso es muy difícil, pero yo daba en las lecciones, yo di un resumen de todo eso, parecido a este del compendio. Repásalo por antropogénesis. De todas maneras, tú debes de tener el compendio, ¿no? Sí. Ok. Busca la parte de antropogénesis. Y después cualquier otra pregunta, házmela si quieres por email. Con gusto yo te contesto, mi. Gracias, hermano. Por nada. Querido Gaspar, una pregunta. Sí, Georgina. Cuando iniciamos ahorita la sesión, hablaban de una cadena planetaria. Sí. Y dicen que se encuentra en su última ronda, su globo A. Y que cuando muere... No, se está refiriendo, perdona. Cuando hace esa referencia, está refiriéndose a la luna. Okay, a la cadena planetaria lunar, la que precedió a la Tierra. Cuando ella llegó a su séptima expresión o su séptima ronda, ese globo A ya no va a volver a ser activado. Pasa a través del centro Laya a un estado de disolución. Entonces desaparece, Gaspar, ya ese globo. Correcto.
cuando ya dio su energía. Correcto. Gracias, Gaspar. Por nada. Adelante la hermana que es Emilce. Adelante, Emilce. Sí, Gaspar, dos preguntas. Dime. Una que a lo mejor es media de burra, pero por ejemplo, en el primer globo que decía que no morían, que eran muy sutiles, por eso las piedras no se generan ni se, o sea, es como que siempre están. No, esos globos lo que son tan sutiles que lo que hacen es disolverse porque no tienen, pertenecen a la materia del nivel mental. Ah, claro. No tienen En piedra en el un mismo sentido. claro. Ahora, ¿qué se corresponde con una piedra en el nivel mental? No lo sé. No, ¿Ok? claro, no es ¿Y las mareas? ¿Cómo influyen las mareas? ¿Como en el nacimiento Eso o es en la la luna. generación? Exacto. Aún vamos a decir, este cadáver de la luna, que fue el planeta físico de la cadena lunar, que fue la cadena anterior, ella sigue rigiendo con sus movimientos alrededor de la Tierra y su relación con que todas las aguas, toda la atmósfera, etcétera, lunar, fue la que se transfirió a la Tierra. Cuando ella está de acuerdo a las fases y todo eso es una estructura inteligente que sigue manteniendo una dependencia entre sus, vamos a decir, sus principios previos físicos y lo que se produce con los elementos más sutiles de la tierra, el agua, el aire, etcétera. Ella tiene que ver mucho con eso. Y por eso sus fases, Gracias. las horas a las que ella está en esa parte del globo, todo eso que, por ejemplo, la luna decreciente a luna llena aparece o está presente su magnetismo, porque ya tiene magnetismo, y una serie de leyes electromagnéticas siguen funcionando en ella, está en la parte de la Tierra que está de noche. Pero durante el final, sobre todo, del menguante y la luna nueva e inicio de la luna creciente, que todavía no es creciente, sino que empieza a verse como un filito, ella está perturbada, vamos a decir, o alterada o inhibida, es lo que yo no sé bien, porque ella entonces está sobre el hemisferio que está de día y que está allí la luz del sol. Y el sol es el astro rey y tiene más influencia que la luna. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Entiende Gaspar. que todo eso es Sí, un ajuste oculto y sigue leyes ocultas. La parte de la gestación que tiene que ver también entonces con el reino animal y el reino vegetal, que también tiene las frutas, las semillas que se siembran, etcétera. Todo eso yo no lo conozco en detalle, ni recuerdo que se hayan dado detalles ocultos sobre ello, pero se ve que están presididos por ellos. Sí, los nacimientos. Por eso los nacimientos, aún el predominio del sexo. A veces en un hospital, en una semana, que tiene que ver con la gestación, como es natural, y el momento en que empezó esa gestación, claro, no todos los partos son exactos a un número de días y a un número de noches, pero indudablemente que están cerca y predominan un sexo, predomina el otro, de acuerdo a la quincena lunar o de acuerdo a la semana lunar. Todo eso está presidido también por ella. Gracias. Ahora gracias. desconocemos los detalles. Oh, tantos conocimientos. Hermoso. ¿Algo más? No. Bien, hermanos, muchas gracias a todos. Perdonen la incidencia del problema que hubo y esperemos que todos recuerden, cuando entren, ustedes normalmente entran con el micrófono cerrado. Si ya empezó el estudio, por favor, porque yo sé que a muchos les es difícil entrar a la hora, por favor no lo abran hasta que termine el estudio. Es un favor que les pido.
Mm. y que todos tengan una buena semana, que todos estén en amor y en unidad toda la semana. Gracias. Gracias, hermano Rafa. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.